quiero que leamos en Malaquías capítulo 3. Vamos a leer del verso 13. Ahí ya creo que está puesto el verso 13 en adelante. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Lógico que esto viene a raíz de lo anterior, que ustedes ya la mayoría conocen, y si no, refrésquenlo, como digo, del 6 al 12. Porque, como dice acá, habéis dicho, por demás es servir al Señor. ¿Se escucha bien? Va. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Creo que tenemos que reconocer y confesar, por lo menos yo lo digo, que alguna vez, no una expresión tal igual a esta, pero algo parecido la he tenido. Cuando uno ve que otros a veces prosperan y que son engañadores, son traicioneros, son trepadores en los trabajos, son metepúa y cuantas otras cosas. Pero ojo, que todas esas palabras son en rebeldía a nuestro Dios. ¿Sí? Tenemos que tener conciencia de eso. Porque como hemos estado cantando, Dios es el que dirige nuestras vidas y es el que nos ayuda en todo. Vamos al 16, ahora dice, entonces, los que se quejaban del Señor, mi Biblia está bien, es cierto, perdón. Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los que temen a Jehová son piadosos, y no confundir piadoso con misericordia, con lástima, no. El piadoso es el temeroso de Dios. Amén. ¿Escucharon? ¿Quiero que sea el piadoso? Aleluya, aprenden rápido, muy bien. Y serán, dice el verso 17, si somos piadosos, ¿qué somos? Y nadie pega un salto de... sí, uno, bueno. No, que se va. Nadie pegó un salto de alegría. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No perdamos la paciencia ni perdamos nuestra devoción al Señor por lo que vemos, sino aferrémonos a lo que creemos, a la fe. Y entonces estaremos bajo su cobertura. Con respecto a lo que ustedes saben y algunos para el que no sabe por qué nos cargamos, es porque en los versículos anteriores habla de los diezmos y ofrendas. Para los que no conocen esa parte, pero para los que conocemos, sabemos bien si estamos bajo la cobertura del Señor, si queremos estar bajo la cobertura del Señor acá y ser justamente, estar en de la diferencia entre los que amamos y tenemos temor del Señor, piedad realmente en nuestras vidas, y que queremos que se vea esta diferencia, yo lo estoy viendo sinceramente. Antes no tanto, cuando era menos joven, sino que, lógico, todo lo que pasa en la vida a veces uno tiene que ir enseñándole, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios por eso. Pero tenemos que estar bajo cobertura, no solamente pagando diezmos y ofrendas, porque podemos estar pagando diezmos y ofrendas y ser como los fariseos, religiosos. Y nosotros no somos religiosos, tenemos realmente no una religión, sino una relación con Cristo, que es distinto. Por esto también uno dice, no solamente diezmos y ofrendas, también todo lo demás que el Señor nos manda, los 10 mandamientos, que tenemos que servirnos, que tenemos que hacerlos y cumplirlos en amor, no porque me lo han mandado, porque es un Dios que si no me va a dar un palo tras la oreja, no, es por el amor de Dios. Si Dios lo ha puesto es para que nosotros justamente seamos su especial tesoro y andemos bien en esta vida, como vamos a verlo ahora, y así podríamos hablar de otras cosas, por ejemplo el perdón. Nosotros tenemos que ser piadosos, pero tenemos que ser piadosos,
Perdonen que hago tanta fuerza en esto. Pero ahí no hay, así como decimos que no hay lugar más alto que estar a sus pies, y cantamos, no hay lugar más bajo que estar enojado. No les digo que digan aleluya ni amén, porque espero que no sea eso así. Hermanos, perdónenme, bueno, son mis hermanos, ¿no? ¿Puedo decirles algo? No seamos onzos. El enojo, la bronca nos hace daño a nosotros, en primer lugar. ¿Qué? Ni hablar de venganza, ni hablar de malos tratos, ni de violencia. Con que tengamos bronca nomás, y diga, si ustedes lo piensan un poquito se van a dar cuenta, cuántas bendiciones nos hemos perdido, lo digo por experiencia, nos hemos perdido por estar embroncados en algo. Yo siempre, a veces les he contado, no sé si por las dudas, perdónenme, siempre me corre el tiempo, pero yo tenía un hermano en la fe, en la iglesia, no cuando empezamos con Fermín, sino antes, que nunca supe por qué me tenía tanta bronca. Y lamentablemente en experiencia, y yo le pregunté, le dije, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? Te pido perdón si te hice algo. Y le dije personalmente primero, después desde el púlpito, le dije lo mismo. Si algo te he hecho, perdóname, lo digo públicamente delante de todos. Yo no sabía qué hacer para sacar por él, porque yo andaba bien. Pero yo no tenía bronca. Sin embargo, no hubo caso. Y gloria a Dios que cuando estaba por morir, su propia esposa me llamó y me dice, vení Mateo, dice, porque quiero que ores por mi marido antes de que parta. Y tuve el gozo, que ahora me acuerdo, pero de echarle la mano, de orar por él, y él apretó la mía también y partió en paz. Porque la bronca nos hace daño a nosotros primero. Yo creo que está con el Señor, porque imagino que Dios en su misericordia lo recibió, porque era un hermoso hermano en Cristo, y después se fue degradando lamentablemente su servicio al Señor. Pero tengamos cuidado con esto. ¿Cuántas veces? Pablo lo dice clarito, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Discusiones pueden haber, puntos de vista distintos pueden haber, pero hermanos, la paz tiene que gobernar por sobre todas las cosas. Bien, vamos a Josafat entonces. Y en esto vamos entonces a 2 Corintios capítulo 17. Hay mucha Biblia para leer, así que tengan la Biblia a mano, o pueden leer acá, yo les he dado las citas allá ya para que lo pasen. Allí en capítulo 17, el verso 3, nos dice, Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, los dioses falsos, ¿no es cierto? Los dioses hechos de piedra. ¿Perdón? Segunda Crónicas, perdón. No, Segunda Crónicas. Josafat, acuérdense del antiguo. Perdonen, me engañó la lengua. Claro, estaba hablando de la bronca y eso, y tenía que ser el amor que cubre todo. Por eso dije Corintios 13. No, está bien. Gracias. Péguenme el grito si no me ofende. La luenga se me puede trabar. Entonces, ¿estamos ahora? Segunda Crónicas. Vos estaba bien anotado, ¿no? Ah, bueno. Sí, está bien leyendo. Segunda Crónicas 17. Pero leamos no del 1, vamos a leer desde el 3 nomás, porque el 1 está cuando reinó, etcétera, etcétera. Estuvo Jehová con Josafat, porque no dijo solamente, sino anduvo. ¿Entendemos la diferencia? Una cosa es el fariseo también hacía todo de fachada, pero interiormente echa la ley, echa la trampa. Bueno, se podría hablar de todo esto, pero no hay tiempo. Entonces, tengamos cuidado, dice, anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Recuerden que, para no confundir, ¿no es cierto? Israel era el pueblo del Señor, pero en ese entonces estaba dividido el reinado de Israel y el reinado de Judá al sur.
Y los de Israel, ¿quién estaba al frente en esta época? Acab, con Jezabel. Miren qué linda parejita. Por eso dice acá, no anduvo según las obras de Israel, del norte, del otro reinado, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos, las imágenes en medio de Judá. Y al tercer año de su reinado envió a sus hijos, sus príncipes, también a los levitas, también a sacerdotes. ¿Para qué? Versículo 9. Enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Este fue el comienzo del reinado de Josafat, que iba bien, iba marchando, iba viento en popa, gloria a Dios, y servía a Jehová como servía, dice David, su padre, aunque era tatarabuelo, no sé qué sería David a esta altura, yo no saqué la cuenta, pero eran varias generaciones atrás. Pero antes de seguir con esto, mejor dicho, pasemos al 18, segunda de Crónicas, 18. Ahí en los primeros versículos veamos qué pasó después de estar tan bien con el Señor, con Dios. Tenía pues Josafat riquezas y glorias en abundancia, pero ¿cómo? No os unáis, básico. Y esto no se les ve, siempre decimos cuando se ponen de novio, ¿o no? Y siempre los que se ponen de novio, no, yo les voy a hablar y ella va a venir. Sí, pasa a veces, gloria a Dios y en buena hora, pero no siempre pasa. ¿Perdón? Se corre el riesgo, pero no, tengamos cuidado con esto. ¿Y cómo emparentó con Acab? Se casaron un hijo de Josafat con la hija de Acab y de Jezabel. Miren qué linda mezcla. Uno que su padre servía a Dios y el otro que servía a los Baales y llevaban una vida, justamente, cuando uno quiere hablar de una mujer perdida, habla de Jezabel, ¿o no? Mire, Totalmente. Entonces, qué cosa, ¿no? Todo este tiempo de bonanza quizás lo relajó a Josafat. Y claro, vieron nene, papá me enamoré, ay, bueno hijo. Ojo, hermanos y hermanas, hoy se ha hablado mucho de los padres también, el ejemplo de los padres. Ahora, ¿puedo tocar el tema? No hay mejor ejemplo que el que los padres podamos dar a nuestros hijos. ¿O no? Y si ellos nos ven peleando, si ellos nos ven enojados y que no nos abuenamos, porque podemos enojarnos, vuelvo a decir, pero es tan lindo cuando los hijos ven que sus padres se reconcilian, se besan, se abrazan y se comen entre sí. ¿O no? ¿Por qué somos tan burros? Perdónenme. Y seguimos y ladramos. En vez de responder, ladramos. Y somos violentos. A veces no vamos a pegar, pero violentos de lengua también, ¿no es cierto? ¿O no? Tengamos cuidado en esto. ¿Quién no? El que encubre sus pecados, dice la palabra. ¿Escucharon ustedes? No. Te doy esto. El que encubre sus pecados no prosperará, sino el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Y acá viene el otro tema. ¿Qué es misericordia? Gracia, recuerden que es recibir lo que no merecemos. Eso es misericordia. ¿Estamos? ¿Escucharon? Gracia es recibir
lo que no merecemos, es pura gracia, es regalo, es un don, regalo de Dios. Y misericordia de Dios es recibir lo que no merecemos, o sea, el palo atrás de la cabeza para liquidar. Por eso el amor de Dios envió a su Hijo Jesucristo por misericordia para que nosotros no tengamos que sufrir todo eso. Bueno, de eso va de paso, yapa. Pero veamos entonces rápido acá, porque si no se nos va a ir el tiempo, qué pasó, emparentó con Acab. Y esto lo llevó. Yo no tengo tiempo de leer todo el capítulo 18. Ustedes no sé si lo quieren llevar de deber, pero ya lo vamos a leer unos 2 o 3 versículos más y después lo dejamos. Lo vamos a mencionar muy rápidamente. Pero antes de pasar a esto, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Está mi amor? Aquí estamos. Versículo 6 vamos a poner 6 al 9, para ser más rápido. Dice, humillaos, pues, ahí está, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Guarda con ese pensamiento, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si yo no, miren, si a mí me insultan, ¿cómo me voy a quedar callado? Si a mí me hacen una trastada, por así decir, perdonen el término, ¿cómo no me voy a cobrar? No sé cuántos ha visto Cuarto de Guerra. Toda la iglesia lo vio. Cómo esa mujercita, a pesar de... Y cómo Dios evitó que su marido fuera infiel. Un dolor de estómago. Estaba cenando con la candidata a la infidelidad y Dios, un dolor de estómago, no pudo seguir con la farra. Nosotros nos reímos, pero bueno, pobre tipo. Pero de cualquier manera, sin embargo, Dios le dio la victoria a esta mujercita, que en vez de agarrarle y molerlo a palo al marido, o mandarse a mudar, o hacer se fue a su cuarto de oración y oró y lo puso en oración a su marido, y Dios lo transformó de tal manera que ambos después servían al Señor juntos, y un ejemplo para su hijita, ¿no es cierto? Bueno, vean la película, ¿qué tanto? Muy bien, ¿qué dice acá entonces? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Señor Jesucristo, no recuerdo exacto ahora, creo, cuando habla de los que diga este monte, bueno, no tengo la cita ahora, pero dice, al que cree, lo sabemos. Entonces, a veces nosotros tenemos, acá dice, está bien, echando nuestra ansiedad sobre Dios, pero tenemos que echarla creyendo. Porque no es cuestión de decir, acá no estamos en un partido de fútbol, Dios, toma, el problema te lo mando. ¿Estamos? Sí, se lo mando, pero creo, y doy gracias. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos vemos clamando y pidiendo, y alguna vez le damos gracias? Atención con eso, Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y el león, ¿qué es lo que devora? Si andas en la carne, te va a devorar. Elemental. Si tú tienes olor a carne, venga, mijita o mijito. ¿Y qué nos enseña el diablo? Cualquier cosa. Pero si tenemos espíritu, y recordemos que Pablo nos dice, y dice a los tesalonicenses, vuestro espíritu, alma y cuerpo va a ser preservado. Pero si el espíritu gobierna el alma y gobierna el cuerpo. Algo esencial, ya lo hemos hablado, que espíritu y alma no es lo mismo. ¿Estamos? Otro tema que ya lo hemos dado, pero traten de ustedes de verlo y de pedirlo a sus pastores. Trabajo para allá. No tengo tiempo ahora. Dice, sed sobrios y velad, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo. ¿Quién no ha tenido lucha con el enemigo? Por eso debemos resistir firmes en la fe, porque al que cree, ¿lo creemos? Ay, ay, ay. Qué poca fecha. Bueno, lo de hoy. Señor, aumentanos la fe, dijeron los discípulos, y enséñanos a orar. Apliquémoslo, ¿eh? Amén. ¿Sí? Sin duda. Santiago 4, ahí nomás cerquita, 2 hojitas atrás. Santiago 4, desde el primero, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar lo que queréis. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Estamos en ese camino? Es un camino de derrota, el que le dice Santiago a los hermanos. Tenemos que realmente buscar la dirección del Señor. Y el verso 4 es algo que realmente es, yo lo veo tan claro. Oh almas adúlteras, mire cómo trata Santiago, el hermano de Jesucristo, haciendo después apóstol, cómo trata a aquellos que hacen esto que acabamos de leer. Almas adúlteras. A veces nos cuidamos tanto, ay no, yo no voy a adulterar. Hay muchas formas de adulterar, ¿no es cierto? No solamente echándole agua a la leche. Pero decimos eso y sin embargo hacemos lo otro. No, yo voy a ser fiel al Señor. Sin embargo, nos enojamos y permanecemos en enojo hasta que las velas no ardan. ¿O no? La vela se acaba antes que el enojo, lamentablemente, ¿no es cierto? Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis? ¿No habéis pensado? ¿Sois tan obtusos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otra cosa elemental. Ahora no hablemos de las personas que nos rodean, que son mundanas, sino de lo que los demás hacen. Y a veces, si nos descuidamos, hasta tenemos celos y envidias, como decíamos al principio, porque otros progresan y nosotros no. Pero ¿qué es éxito en nuestra vida? ¿Qué es progresar? Si no es realmente estar en los propósitos, en Él, hablemos individualmente, en el propósito que Dios tiene para cada vida. No todos podemos ser un Billy Graham, no todos podemos ser un Anacondia, ¿no es cierto? Por más de la humildad tremenda que tiene Carlito Anacondia, pero no todos podemos ser eso. Pero sí podemos brillar en el lugar donde nos toca actuar, donde nos toca vivir, donde nos tocaría. Si nos puso ahí es para que influenciemos. Si nos achicamos y decimos, yo no sirvo para nada, ay, qué sé yo, no le damos la gloria al Señor. Y más si hacemos amistad con las prácticas mundanales. Amén. El Señor nos libre de esto. Dice: o pensáis, verso 5, que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ustedes saben que también, como decimos, no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay gozo más glorioso que ver disparar al enemigo, ¿o no? Que en vez de que nos haga disparar a nosotros estemos firmes, resistimos firmes en la fe y se digo: Satanás, en el nombre de Jesús, vete. Y al problema que tiene le decimos: mira el Dios que me respalda. Problema infeliz, ¿qué te me vas a hacer? Me quedé sin trabajo. Dios me va a sostener. Me pasó esto, me pasó el otro. ¿Lo entendemos? Por favor. Hay que hacerlo muy a la disparada, pero entiéndanlo y practiquémoslo. Acercaos a Dios, verso 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que quieren andar a dos aguas. Una patita en el mundo y una patita en la iglesia.
o en las cosas del Señor. Quedan bien con el diablo y quedan bien con Dios. No. Para Dios eso no vale, ¿eh? Así que tengamos cuidado. Bien, dejemos allí para ser más rápido, porque ahora quiero que sigamos con lo de mi hermanito Josafat. ¿Estamos? Vamos al capítulo 18 de nuevo de Segunda Crónicas, espero que no lo hayan perdido los que lo tenían. Verso 4 dice que, y acá vamos a empezar a ver la recuperación de Josafat. Además dijo Josafat al rey, porque si lo vemos allí, dice que emparentó, y después de algunos años descendió, verso 2, descendió a Samaria para visitar a Acab y empezó a hacer migas con el rey pagano y con Jezabel, adoradora de imágenes, ¿no es cierto? Y Acab hizo un banquete y supongo dentro del banquete habrá habido vino, no sé qué sería, pero el hecho es que finalmente, para hacerlo más rápido, Acab convenció a Josafat que le acompañara en una guerra para rescatar a Ramot de Galaad, como ustedes ven allí en la pantalla. Verso 4, al ver esto, Josafat paró un poquito, parece que la conciencia le resplandeció, ¿y qué dijo? Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Verso 4. Vemos que algo había quedado, gloria a Dios, Aprovechemos eso cuando vemos que a veces en medio de nuestro desplazamiento vienen esas cosas de recuerdo de cómo servíamos al Señor, etcétera, etcétera, y podamos acercarnos. Hermanitas allá hasta el fondo, acérquense que hay silla acá, no me da molesta ver las paradas. O llévenle un par de sillas allá a algún caballero, a ver. ¿No? Miren que falta rato, Bueno, yo les aviso. Dice acá en el verso 4, entonces, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey mandó a 400 profetas, tenía él, que eran todos unos cholulos ahí, bien, todo lo que hacía le aplaudían. Sin embargo, ¿cómo será que Josafat, ustedes están leyendo, ¿no? Van pasando más o menos el 5, y luego el 6, amigo, te cayó. En el 6 dice, Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Miren ustedes, dentro de todo, a pesar de haber emparentado, estar en la bajante, sin embargo, Josafat sabía que la única palabra que valía era la que venía de lo alto. Amén. Hermanos, y esto lo tenemos por experiencia, los que hemos también pasado por subas y bajas, que siempre recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando nos hemos acercado y le hemos buscado y podemos levantarnos y podemos seguir adelante. Nadie se quede en la tierra y en el fango. Hagamos como la ovejita. Si usted la tira al barro, ¿qué hace? Trata de salir lo más pronto posible y hace lo que puede hacer para sacarse el barro de encima. Y el Señor dice que somos sus ovejas. No seamos chanchitos, porque si a un chanchito lo tira en el barro, chocho. ¿Estás chocho en las cosas del mundo? Analízate, no te puedo decir yo ni te juzgo, pero la mejor vida es con Cristo, eso no tengo duda. Así que allí ustedes ven cómo, para hacerlo más rápido, ustedes léanlo, no sé si vale la pena pasarlo el resto del 18, pero ¿qué pasa? Miren ustedes la capacidad de convencimiento que tenía Acab con su mentira, el diablo es así, por eso tenemos que resistirlo, que la convenció a Josafat de que fuera con él a la guerra y todavía le dice, mira, dice, yo me voy a disfrazar de soldado común, tú andate con tus vestidos reales a luchar. Pícaro, Porque comúnmente en esas guerras antiguas, estamos hablando de 4 o 5 mil años atrás, no eran como las de hoy, que todo se hace de oficina a oficina, sino era todo más personal la cosa. Así que el rey tenía que salir al frente de sus tropas y pelear, y la gente cuando veía a su rey luchando, bueno, pero cuando le mataban al rey, chao, se mandaba todo. Eso era lo que ocurría en esas épocas. Por eso el rey de Siria había dicho, mátenlo al rey de Israel, el que me interesa, lo demás no me interesa.
Así que empezaron a perseguir, como no se veía el rey de Israel porque estaba disfrazado, lo siguieron ¿a quién? A Josafat. Y Josafat, por emparentar, casi pierde su vida. Ven ustedes el peligro que hay cuando andamos haciendo amigas con el enemigo. Y sin embargo Dios lo libró, ¿no es cierto? Ahí en el verso 31 vemos que dice que cuando los 18:31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y los rodearon. Pero Josafat, ¿qué hizo? Cuando hay miedo, clamó. Así somos, ¿no es cierto? Estamos nosotros, pero... Qué tremendo esto, ¿eh? Qué tremendo. Ahora, gracias a Dios, hay algo que a mí me anima mucho, que es el hecho de construir sobre la peña. ¿Se acuerdan Mateo 7? El que es prudente construye su casa sobre la peña, el que es imprudente sobre la arena. ¿Qué pasa? Nosotros los cristianos, por más que por ahí nos descarriemos, cuando tocamos fondo, ¿sobre qué nos paramos? ¿O no? No estamos totalmente en el barro. No estamos en la arena movediza. Sabemos, porque díganlo que no, por más, no sé acá cuánto hay, pero por más bajo que podamos haber caído, cuando estamos en la bajante, sabemos a quién habíamos creído y volvemos a Él. Y tomamos impulso en la peña, en la roca y arriba. ¿O no? Y eso es lo que deberíamos hacer. O sea que eso es lo que hizo Josafat. Había emparentado, hasta lo había acompañado, pero cuando vio que la cosa estaba tan mal que podía perder la vida, clamó a Dios. ¿A quién otro iba a clamar? ¿Quién otro podía salvarlo con un ejército delante, atrás de él y por todos lados? Tremendo esta es la reacción que tuvo realmente Josafat. Y Jehová dice, Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Y lo que pasa, ¿o no? Cuando clamamos al Señor, el Señor nos da su mano y pedimos su cobertura y Él nos dirige, más de una vez, cosa que yo veo que, inclusive manejando ahora, ya con mis 80, sin embargo, el Señor me ayuda por ahí, reconozco que me descuido y sin embargo, alcanzo a ver las cosas a tiempo y aleluya, y hasta acá el Señor me ha guardado. No quiero jugar demasiado tampoco con eso, por eso no vengo tantas veces a Córdoba. Pero Dios guarda, yo estoy completamente convencido de esto. Dice, y los apartó la guerra de alrededor de Josafat. Y por el otro lado, acá, un tipo tiró una flecha a la aventura y esa la hirió por donde no había coraza. Y no podía salir del campo de guerra porque estaban peleando y no lo dejaban salir. Así que finalmente a la tarde murió. Lo que Dios manda, lo que Dios ordena, no hay engaño humano que pueda remediarlo, ¿no es cierto? Acá, por más que se disfrazó y hizo lo que hizo, era su día y chao. Entonces, ahora vayamos a lo que nos importa del final de esta historia tan hermosa. Pasamos al 19. Pero antes de eso, no se olviden, no sé si lo tenés, si está en Segunda de Timoteo, pero ahí en Segunda de Timoteo 4:10 dice que habla Pablo de Demas. ¿Se acuerdan? Demas dice, me ha desamparado. ¿Se acuerdan? Amando, dice, este mundo. Pablo sufrió ese desamor de las cosas del Señor de uno de sus colaboradores. Sin embargo, Pablo siguió. Demas no se dice más nada de qué pasó después. También en Mateo 6:24, ¿qué nos dice ahí cuando habla de la fe y de confiar en el Señor? Que ninguno puede servir a dos señores. Son muy conocidas estas, por eso no sé si las puse allá o no. Está bien, estaba. Ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno o amará al otro. No hay vuelta que darle, o servirá a uno o servirá al otro. Sepamos buscar y elegir a que corresponda. Capítulo 19 de Segunda de Crónicas, de nuevo ahora volvemos. Vemos allí, ¿no es cierto?, en los primeros versículos,
dice que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente, otro. Les digo el nombre, por acá está, ¿no es cierto? Lo diríamos, Micaías, fue el único profeta que era de Jehová, que le declaró la verdad a Josafat y a Acab. ¿Y qué hizo Acab? Lo mandó a encerrar a pan y agua. Bueno, ustedes más o menos lo habrán leído quizás. Fue castigado por decir lo que tenía que decir en el nombre de Jehová. Y acá, cuando vuelve Josafat, también Dios manda al profeta Jehú y dice: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Cómo se le habrán hecho la entraña a Josafat con esto? Lo había salvado, sí, por misericordia. Ahí sí que fue por misericordia. Pero, ¿qué dice el profeta? Verso 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Como quien dice, le estaba diciendo, Dios te está agarrando bronca, pero bueno, todavía ve que hay algo bueno en ti y puede rescatarte. Entonces vemos ahí inmediatamente, si ustedes sigan con la vista los que tengan la Biblia, que Josafat nombra jueces y le indica realmente cómo hacer las cosas. El verso 9 le dice, les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Ya estaba engranando, como quien dice, en la verdadera relación con Dios. Vamos al capítulo 20. Pasadas estas cosas, vino el ataque. Los hijos de Moab, Amón, fueron contra la guerra, contra Josafat a la guerra. ¿Quiénes eran Moab y Amón y los del monte de Seir? Más adelante lo vamos a ver. Eran parientes. A veces ni de los parientes nos escapamos, ¿o no? Y más que son inconversos. Y a veces, sin embargo, también siendo creyentes. Tengamos cuidado. Pero sepamos tolerarles, amarles y llevarlos delante del Señor, ¿no es cierto? No con bronca nunca. Acá, ¿no es cierto?, tenemos que estos, ¿quiénes eran Moab y Amón? Los dos hijos de Lot, ¿se acuerdan? Y del monte de Seir eran los ismaelitas, los hijos de Ismael, el hijo de Abraham. Eran primos, digamos, por así decir, a esta altura, primos lejanos. Inclusive Dios había tenido misericordia de ellos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Dijo, no pasen por ahí porque no los toquen a ellos. Dios los guardaba porque cumplían la promesa hecha a Abraham sobre todas las cosas. Dice acá entonces, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran, 22, una gran multitud del otro lado del mar. Entonces, verso 3, él tuvo temor y Josafat, ¿qué hizo? Empezó a llorar y a gemir. ¿Sí? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora, en esa época él no tuvo tiempo de hacer 40 días. Se le venía la guerra. ¿Estamos? Se le venía la guerra, pero él pregonó el ayuno, apenas supo, clamó al Señor, buscó, consultó a Jehová. Hermanos, aprendamos de esto. Uno de los motes que tenía David era ese, el que consultaba a Jehová. Y vuelvo a decir, ¿qué significa Jehová? ¿Qué significa? Ay, está mal, hemos aprendido esto, ¿eh? Yo soy, sí, está bien, pero uno solo contestó, ¿no? Yo soy el que soy, Él es. Jehová significa yo soy, Él es el Ser Supremo. Para que no se nos haga lío. Cuando consultemos es al Ser Supremo, al que manda en todo el universo. No hay otro Dios como Él, no hay otro. Entonces, consultó a Jehová. Y dice acá que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Ahí viene el ataque y ahí viene el ¿qué hacemos? Consultemos a Jehová. Y acá vemos la oración, el verso 6, que hace Josafat. Y dijo,
Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, justamente ahí dice el asunto de los hijos de Amón, de Seir y demás, dice que ellos habían sido librados por la misma orden de Dios, y he aquí que ellos nos dan el pago, dice el verso 11, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Alguna vez has estado en esta situación? Y a ti volvemos nuestros ojos. Aprendamos, hagamos esto. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, y recarga acá con sus hijos. Hermanos, cuánta enseñanza tiene esto también para nosotros. Primero, le hizo a Dios todo el relato. Ahora se lo hizo porque Dios no sabía esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sabía o no sabía esto que estaba diciendo Josafat? ¿Y no somos nosotros igual muchas veces? Perdemos el tiempo, perdónenme, o perdemos, porque yo a veces también me cuesta y tengo que reaccionar, porque si no estoy sacándole el atributo de omnisciencia al Señor, de sabiduría y demás, porque desde el comienzo, antes del comienzo del mundo, ya tiene todo en su registro. Y yo empiezo a orar, Señor, mírame que se me quemó la comida ayer y fui fuera alguna ama de casa. O tuve este problema en el trabajo, si Dios lo sabe. Ahora, no está mal, porque a veces esto nos hace recordar, nos hace recapacitar a nosotros lo que hemos hecho, al recordar lo que hemos vivido. Porque a veces creemos que estamos en la justa. ¿Ah? Yo hice bien las cosas, el que hizo mal fue el otro. Pero al decírselo a Dios tenemos que ser sinceros, íntegros, y entonces se van ordenando, no sé si les ha pasado, se van ordenando las cosas en el camino al cielo y por ahí tenemos que reconocer, perdóname Señor, aquí yo metí la pata. Me enojé y no tendría que haberme enojado. Y si me enojé, no tendría que haber insultado. Y si insulté, no tendría que haberlo hecho, tendría que haber dicho las cosas de otra manera. ¿Y cuántas de estas cosas a veces en la oración, aunque repitamos lo que Dios ya sabe, sé que oramos no porque Dios no lo sepa, lo oramos porque nos hace bien a nosotros recapitular y ver lo que realmente ocurre en este sentido. Además, ustedes ven acá que dice que estaba con todo el pueblo en la casa de Dios, en el templo, todos, y eso que antiguamente el que valía, tenía mucho valor la presencia varonil. Todo se manejaba, era patriarcal el asunto, sin embargo ahí estaban todos, porque todos peligraban. Hoy en día más pareja la cosa, pero hermanos, traigamos a nuestros hijos a la casa del Señor, no nos importa. A veces decimos no, porque molestan, porque yo siempre he dicho, yo no me molesta que un niño juegue. A veces me molesta cuando el padre o la madre se pone a jugar con él. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, el chico está jugando, déjelo. Déjenlo que juegue, total, sabemos que es un niño. Pero el chico tiene la habilidad, aunque sea varón, es igual que el de las mujeres, de estar atendiendo varias cosas al mismo tiempo. Y está jugando y está escuchando. Y es muy probable que después vayamos al auto, vayamos al ómnibus, donde sea, que volvamos a nuestra casa y empecemos a discutir. El chico va a decir, no, pero el pastor dijo tal cosa. ¿O no les ha pasado? ¿Sí o no? Traigan sus hijos. Traigan sus hijos, no los dejen por excusas vanas. Amén. Y traigan sus conocidos también, los sobrinos y demás. Todos podamos hacer la obra que podamos hacer. Bueno, vayamos a la respuesta ahora de Dios. Dice que el verso 14 que estaba allí Jaasiel, hijo, bueno, todo esto era un levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Hablamos hoy, en el primer día de ayuno, que tiene que haber un diálogo con Dios, ¿sí?
y no nos cause mal que a veces Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio, por alguna razón hay. A lo mejor falta algo de nosotros, falta mayor dedicación, falta mayor atención, falta que nos lavemos bien los oídos para escuchar. Digo por decirlo, sabemos que no es esto, no es la suciedad del oído, sino quiero decir que estemos dispuestos a escuchar. Porque a veces el problema es que guardamos silencio delante del Señor cuando estamos orando, ¿y qué pasa? Empieza a venir lo que pasa, que tengo que hacer, que no tengo que hacer, que tengo que estudiar mañana, quién me hizo esto ayer. En vez de recibir del Señor, empezamos a recordar las vivencias que nos hicieron daño comúnmente, porque por esas clamamos. Y nos olvidamos y descartamos las que nos hicieron bien para agradecer a Dios. ¿O no? No digo que levanten la mano, pero díganme qué porcentaje hay entre pedido y gratitud en vuestras oraciones. ¿Están mitad, mitad? ¿50-50? ¿O son más los Señor dame que Señor gracias? Tratemos de igualar las cosas, por favor, que el Señor nos ayude en esto. La respuesta, verso 14, entonces, dice que vino la respuesta por el que quizás menos se esperaba. Nunca más se menciona a este Jaasiel, creo que era, ¿no? ¿A dónde está acá? Ya lo perdí. Jaasiel, sí, o Jaasiel, no sé cómo lo pronunciarán ellos. Era un levita de los hijos de Asaf, o sea, un cantor, del tiempo ese. Asaf era uno de los dirigentes de la alabanza en el templo, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd todo Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Miren ustedes qué espía tenía el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Judá, perdón. El pueblo de Judá, qué lindo espía que tenía. Qué troll, ¿cómo que se llaman estos troll, no? Los que han... qué trom, que tenía el pueblo de Judá. Nada más que Jehová mirando todo lo que hacían los otros. Esto es algo parecido con Eliseo, ¿se acuerdan? Y los sirios, que el rey de los sirios estaba completamente loco buscando quién era el espía que tenía entre medio, porque la vez que se movía contra donde estaba Eliseo ya sabía todo lo que iba a hacer el rey. Y no era ningún espía, era Dios que le indicaba, ¿no es cierto? Acá lo mismo. Dios le indicaba todo, dice: los hallaréis junto al arroyo, antes de todo el lugar, GPS ni que 8 cuartos, ¿no? No habrá, dice, ¿para qué peleéis vosotros? Verso 17. En este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Acá hay 2 días. El día del primer ayuno, estaban orando, estaban clamando, estaban compungidos delante del Señor, porque era una cuestión de vida o muerte. Ojo que no es como ahora, que a veces cambia un gobierno y todo sigue más o menos como antes, aunque sea dictadura, más o menos se vive. Antes, si los capturaban, los hombres mayormente morían, y mujeres y niños, esclavos. Miren qué lindo que venía el panorama para ellos, como para que no estuvieran todos ahí presentes, ¿no es cierto? Entonces, guarda que con todo esto, si estamos tocando fondo también en este sentido, que no sabemos para dónde disparar, aprendamos estas cosas que el Señor nos está diciendo. En el Salmo 46:10 también ya dice: estáos quietos, y conocéis que yo soy Dios. ¿Se acuerdan? Hemos conocido esto también. Acá también le dijo lo mismo. En ese día que estaban orando y todo, ¿qué dice? Estáos quietos, pero al día siguiente, moveos. Primero, quietud en la presencia del Señor, hasta que Dios aplaque todo nuestro temblequeo humano, y tengamos plena conciencia de que Él nos va a ayudar y nos va a bendecir
para salir adelante. Y al día siguiente, hagamos lo que tenemos que hacer, que es lo que vamos a ver ahora. Pero ustedes ven allí, ¿no es cierto?, todo esto que estaban haciendo. El primer día, oración, ayuno, y estaban quietos. Y quietos en todo sentido, también en darse manija. Hermano, si usted siente que está dándole manija a algo, pare, hermano. El diablo siempre me empuja. Eso es algo que aprendí hace muchos años. Si usted se siente empujado a hacer algo, si se siente impelido, viene del diablo. El Espíritu Santo dirige, nos da la mano. Venga, mi hijo, camine conmigo. El diablo empuja, trata de empujarnos a lo que no queremos, a lo que... Entonces, si usted se siente, viene del enemigo. Si se siente guiado, va a ser clara la presencia del Señor y va a ser guiado. El Señor nos ayuda a comprender esto y a practicarlo. Vamos al 18 ahora. ¿Qué pasó al día siguiente entonces? Entonces, mejor dicho, primero ahí, todavía están en el día del apuro. Entonces Josafat se inclinó. Yo creo que como rey no hubo mayor humildad. Cuando los reyes de aquella época tenían el derecho de vida y muerte sobre todos. Se inclinó, dice, rostro a tierra, y cuando vieron a su rey hacer esto, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Porque no es cuestión tampoco de tirarse de bruces al suelo. ¿Entendemos esto? Tenemos que aprender a adorar. Ya lo hemos estado haciendo. Adorando al Señor. Y se levantaron, verso 19, los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ya los descendientes de Asaf han estado acá cantando de la alabanza y la adoración. Todo eso ocurrió ese día del apretón, del saber, no saber qué hacer, y que al final vino palabra del Señor. Y aparentemente fueron a descansar. ¿Por qué digo yo esto? Porque el verso, ¿qué dice el verso 20? ¿Qué dice? ¿Cuándo Acá no sé, algunos pueden decir, sí, se levantaron de adorar al Señor. Quizás no, quizás se fueron a descansar confiando en Dios. No sé. Sea lo que sea. Cuando se levantaron, por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie. Algo que tenemos que aprender de esto, hermanos. Y vuelvo a la familia y vuelvo a cualquier lugar donde haya dirigente. Si no, el dirigente no nos da ejemplo, difícil que la gente lo haga. Si el padre de familia no educa a sus hijos, por más que le diga, ora antes de comer, si lo ve que el padre se sienta y ni se acuerda de orar, no va a aprender nunca. O la madre, según quien esté con el hijo, ¿no es cierto? ¿Estamos en esto? El ejemplo. Hoy también hablamos, el párrafo de hoy del ayuno es ejemplo también, ¿no es cierto? Jesús nos dejó ejemplo. Dice que cuando se levantaron por la mañana, entonces Josafat, estando en pie, verso 20, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creéis en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, a sus ministros, y seréis prosperados. Amén. Hermanos, cuando yo les sigo insistiendo sobre los diezmos, no me tomen a mal. Se los digo porque es la experiencia que tengo. Siempre les he dicho que yo llegué a Córdoba en el año 58 con una bicicleta y 2 baúles, uno de libros y otro de ropa. Ni traje tenía. Cuando me presenté a Fiat, gracias a Dios, y lo digo sin vergüenza porque venía 4 años de estar sirviendo al Señor, pero no tenía ningún poderío económico. Mi suegro tuvo que sacarme un traje a crédito para poder ir a trabajar en Fiat. Doy gracias a Dios por el que fue después mi suegro. ¿Cómo no me iba a casar con su hija? Pero lo que traía yo era la ropa
de servir al Señor. Recuerden que andaba con uniforme. Y que iba ahí así a fábrica. Después de muchos años, como cantamos en el coro nuestro de la iglesia, y fuimos todos, inclusive yo y mi señora, de uniforme, pleno uniforme del Ejército de Salvación, a cantar en la fiesta de Navidad de FIA. Gracias a un señor que había sido discípulo de William Morris, que estaba de jefe personal, entonces a través de él nos metió en el asunto. Bueno, algunas veces lo he contado, pero para aquellos que no. O sea que no me avergonzaba andar con eso. Pasa que para ir a trabajar y presentarme para el examen y demás, no era nada, era medio violenta la cosa. Pero, y no era también gloria para el Señor, ¿no es cierto? En el sentido de que si estaba haciendo algo, ¿por qué lo dejaba de hacer? Bueno, pero son cosas personales. Pero el Señor nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. Y Él siempre, de una forma o de otra, ha provisto con todo para mis necesidades. Por eso se los digo, es porque tengo experiencia en eso. Mientras más estemos dispuestos a dar, más recibimos. Porque más bendiciones dar que recibir. Ese es el lema de los boxeadores. ¿Cómo? ¿Verdad? Dios proveyó el traje impecable y la hija que lo mantenía impecable también. Ah, sí, también. También eso, después, sí. Gracias a Dios, sí. Yo digo cómo Dios proveyó para esto. A pesar de que muchos me decían, yo abandonaba el ministerio. Digo que fue una lucha para mí. Pero no me podía autosostener. En esas épocas, ahora está distinta las cosas, ya hay un sueldo asignado y demás. Cambiaron las épocas, digo, dentro de esa organización. Pero en aquel entonces era que viví con lo que puedas. Y a los lugares que yo supe ir, que tuve a cargo, que era Pergamino y Río Cuarto, con tan poca edad, sin embargo, no había gente que diezmaba. Eran las ofrenditas que llegaban nada más, y con eso había que sobrevivir. Entonces era esa la situación que yo tenía. Así que por eso yo me propuse servir al Señor, pero como Pablo. Fue lo que me inspiró la vida de Pablo. Que él todos los años de su ministerio se hacía tiendas y se autosustentaba. No dependía de las iglesias a las cuales iba. Y así pude hacerlo. Y después desde ahí en adelante, gracias a Dios, con el trabajo y con todas estas cosas, pudimos servir al Señor. Y hacíamos reuniones todos los días a la noche, porque en el día no podíamos, salvo sábado y domingo. Y después también con la comunidad, nunca recibí un peso de salario. Igual que Fermín, los dos estábamos a honores en las cosas del Señor. Así que, y otros más también, por favor, no solamente nosotros. En la comunidad mayormente no se sostiene a los líderes, salvo casos de fuerza mayor, ¿no es cierto? Así que en este sentido, vuelvo a decir, por experiencia propia, a pesar de que todos lo que decían, sin embargo, el Señor ayudaba y guardaba. Bueno, ya estamos terminando, hermanos, perdonen, que son experiencias personales. ¿Cuándo se levantaron entonces? Dice, creed a vuestro Dios, verso 20, creed a sus profetas. Y ha habido consejo con el pueblo, escuchemos bien porque acá hay algo muy importante, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Te da consciente, Josafat, ¿cierto? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y esto me hace acordar al Salmo 136, no hay tiempo de leerlo, pero es ese canto gregoriano, estilo gregoriano, que el sacerdote iba dando la pauta y después repetían, porque para siempre su misericordia, ¿se acuerdan? Porque para siempre, ese era el estribillo. Después que alababa el sacerdote o el cantante, ellos decían, todo el pueblo, porque para siempre su misericordia. No hay tiempo de mirarlo mucho, pero recuerden, el Salmo 136, toda hace esa recordación de las victorias de Dios, ¿no es cierto? Verso 22, vean ustedes esto. ¿Cuándo empezó la guerra? Verso 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová empezó a hacer el jaleo, la confusión, y los de Seir
con los otros de Moab, que no se conocían porque venían de distintos lugares, empezaron a pelear entre ellos los enemigos, y chau, chau. Dice, empezaron a pelear. Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá se mataron los unos a los otros, porque bueno, etcétera, etcétera, verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miren que todavía no habían llegado ellos. Venían cantando. Cuando salieron, se ve, de alguna loma o algo así, miraron, ¿qué es lo que encontraron? Todos muertos. Era un botín tan grande que dice 4 días estuvieron allí, o 3 días por lo menos, y al cuarto, dice el verso 26, se juntaron en el valle de Beraca. ¿Se acuerdan qué significaba Beraca? Bendición. Le llamaron valle de bendición. Y claro, porque en vez de ir a pelear, ¿qué fueron? A levantar el botín de guerra. Joyas, dice, y ropa, y cuántas cosas encontraron. Y dice, verso 27, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, dando el ejemplo, volvieron para regresar a Jerusalén e iban llorando, seguro. ¿Cómo para no? Aprendamos a buscar este gozo. Y recuerden que vuelvo a insistir siempre que el gozo viene de adentro. La alegría es por lo que vemos, pero el gozo no hace falta. Podemos estar viendo cosas que nos desagradan, pero si hay gozo adentro, ¿qué nos va a importar que me digan esto, que me digan lo otro? ¿Qué me va a importar que me hagan una traición? Si yo sé que estoy bien con Dios y Dios se la va. Al contrario, yo he aprendido a que cuando vienen estas cosas, estos ataques de Satanás, tengo que orar por esas personas. Porque a mí no me hace nada. Si me va a hacer si yo agarro la bronca. Pero si yo no la agarro, le va a hacer mal al otro. Entonces oro por esa persona. Tengamos cuidado en esto. Y dice que venían gozosos porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Vinieron a Jerusalén con salterios, era un instrumento no era que venían saltando, con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Jehová tuvo paz. ¿Por qué? Porque su Dios les dio paz por todas partes. Alabamos y bendecimos su nombre, ¿no es cierto? Recuerden que adoración es el preludio, es el, qué sé yo cómo llamarle, el anticipo de victoria. Si adoramos al Señor a pesar de, miran, en vez de ir al Señor, miran lo que me hace. No, inmundo Satanás, te reprendo. Si se lo podemos decir en la cara a quien sea que nos está injuriando o demás, o robando. ¿Cuántos testimonios hay que cuando les quisieron robar, inclusive en el cuarto de guerra también hay un caso de eso, que le reprendieron o le hablaron que estaban protegidos por Jesús? Y otra mujer, inclusive en otro libro de Carothers, venía del Salmo que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando le quisieron asaltar, empezó a gritar, estoy cubierta por las plumas, estoy cubierta por las plumas. Que los asaltantes escucharon eso y salieron disparando. Ese se volvió loca, qué sé yo, pero no la asaltaron. Tenía la idea del Salmo ese, ¿no es cierto? Con sus plumas te cubrirá. En vez de decir, te reprendo, Satanás, estoy cubierta con las plumas, estoy cubierta. Bueno, cosas así que pasan, Dios sabe cómo le va a pasar a cada uno de ustedes, pero lo importante es confiar, como hemos leído, confiar en Jehová y confiar en sus líderes. Hermanos, tengamos cuidado. Estamos, la iglesia en Cristo está sufriendo mucho por las expresiones en contra de los líderes. No todos son perfectos los líderes. Ninguno. Lo digo por experiencia. Ninguno es perfecto. Pero ¿qué pasa? Acostumbrémonos. Si tenemos duda de algo, en vez de estar diciéndole al otro, che, ¿viste lo que dijo el pastor? ¿O viste lo que dijo el líder tal? No sé los títulos que ustedes tengan acá el área de cada uno. Si tenemos duda, vayamos a la persona indicada. Pastor, usted dijo tal cosa, a mí me hizo daño. Que seguro que, conociéndolo a Miguel, le va a decir, yo lo que menos pensé en hacerle daño. Y ustedes lo conocen. Y así también para que no estemos con esas cositas adentro, en contra, y menos sembrando, porque eso es sembrar cizaña. Dios está sembrando trigo
Y nosotros con esas expresiones de desconfianza de lo que dijo, no me dijo, que me pareció, no me pareció, vayamos a la persona indicada y saquemos la duda y ahí se terminó. Gloria a Dios, no hay más problema, ¿ok? No entendemos esto, ¿no es cierto? Y eso es lo que afirma la fe y afirma el lazo realmente de los creyentes con sus líderes. Debemos ser hijos de Dios obedientes. Dios crea y nosotros administramos. Somos criatura de Dios para administrar todo lo creado. Por eso hay muchas criaturas y pocos hijos de Dios. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y es hermoso cuando nosotros podemos tomarnos la palabra cuando dice Dios te escogió, Jesús te escogió. Entonces aprendamos de esto, que como criatura, a pesar de ser criaturas, somos administradores de lo que Dios ha creado y tenemos que administrarlo bien, porque si no también nos va a pedir cuenta, aunque no le conozcamos. Y si somos hijos de Dios, que creo que los que estamos aquí todos somos, debemos ministrarlo a Dios, servirlo a Dios. Y ojo que eso significa la palabra ministro, que hoy en día en la política el ministro lo que menos sabe que esa palabra es servidor. El término original es servidor. Ojalá aprendan nuestros ministros políticos a ser servidores y no a servirse del puesto, ¿no es cierto? Igual los ministros de Dios también somos servidores para contra el enemigo y a favor del Señor. Por eso el Señor nos dice, venid a mí, Mateo 11:28, todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. E inmediatamente nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y el diablo que nos hace pensar, ay, qué pesado ese yugo, qué caprichoso es el Dios que tienes. Así me decían mis compañeros allá en Fiat, tenés un Dios caprichoso, hay que hacer lo que Él quiere y si no, no vale. Pero es que no es que es por capricho, es por nuestro bien. Y es lo que no entiende la gente, que los caprichos de Dios son para nuestro bien. Él nos ha creado, hermanos, este es el manual del fabricante. Dios fabricó nuestras vidas y Él sabe cómo tenemos que vivir, por eso lo dejó aquí. Se buscó de maneras realmente milagrosas, ¿no es cierto?, que su palabra fuera quedando de generación en generación y luego se inventara la imprenta y no por casualidad el primer libro que se imprimió fue la Biblia. No son casualidades, es la obra de Dios. Gracias al intento de Dios de darnos a conocer su palabra, se creó, no se inventó, se descubrió, porque no hay inventos acá, todas son cosas creadas por Dios. Y se creó se descubrió esa forma de hacer las cosas para imprimir y ahora se están descubriendo tantas otras facilidades que sean realmente para inspirarnos a vivir delante del Señor